actuando a nivel social, porque también, por otra parte, hay como todo este eje del posmodernismo, del individualismo nos permea, ¿no? Y entonces finalmente la responsabilidad es de cada uno, ¿no? De su salud. Y si no soy yo responsable, pues el núcleo inmediato responsable es la familia. Pero entonces empezamos a hablar de la familia como una familia disfuncional, pero también como lo mismo que con los niños, ¿no? Como una propiedad privada, el adulto mayor como una propiedad de los hijos. Y entonces, bueno, digo, nada más como que todas estas cosas me surgieron ahorita a partir de lo que están comentando. Una cosita que creo que justamente esto último que dijiste recién lo dijo Carlos, ¿no? ¿Tu nombre? Cuando estábamos hablando a solas había dicho esta cuestión donde, y ¿cómo es tu nombre? César. Donde hoy hay una nueva lógica que si el viejo toma riesgos, asume riesgos, al final la familia o el Estado se tiene que hacer responsable de él, ¿no? Porque se lastima, la familia tiene que cuidarlo, o si le va a salir muy caro al Estado. Yo creo que este es un tema muy interesante para debatirlo críticamente. ¿Por qué? Porque este es un tema que impone la nueva gerontología. Es decir, frente a la geriatría nosotros tenemos muchos elementos, o la geriatría, o la mirada geriátrica del viejo, tenemos mucho discurso para interpelar. Lo que tenemos menos discurso es para interpelar nuestro propio discurso. Es decir, por ejemplo, hay una frase que recién lo dijo, pero que en realidad en Argentina se dice siempre, especialmente en los espacios políticos. El mejor lugar para un adulto mayor es la casa. ¿Sí? No sé. Fíjense los norteamericanos cómo se van a vivir a Miami, los noruegos se van a Tailandia, pasan 6 meses. ¿Es el mejor lugar la casa? ¿No sería lindo ir a vivir una visa un tiempito en el año? No sé. O ir como Marcel Proust a vivirse al Ritz. Sería bastante lindo, pero en realidad digo, creo que tenemos que, y esto lo digo como un ejercicio casi cínico de poner en duda ciertas ideas que nosotros tenemos, que no sé bien cuál sería el mejor lugar. Yo no sé si en un buen hotel no sería un muy lindo lugar para muchos viejos. Un hotel cínico. Claro, aparte del modelo, por ejemplo, de Juan Diego, ¿no? Los periodistas, por ejemplo. Claro. Es un modelo tan hermoso, porque eran habitaciones abiertos, sí, el techo, porque pues, si pasaba algo, la gente te podía oír, pero tú podías entrar y salir, incluso dentro de la silla, ¿no? Por ejemplo, cerrar, te pierdes voluntad, pierdes una cantidad de dinero. Yo le decía a María, tenemos que hacer un tercera vía, o sea, a lo mejor como estos alquileres canadienses, o como lo que planteaba Jane Fonda, por ejemplo, en esta película, que también me parece que es otra forma de vida, en la vejez, a lo mejor con dependencia. Pero o sea, tenemos que pensar formas distintas. Siempre estamos como en los dos modelos, el familismo o la institucionalización. Y bajo un modelo de familia y bajo un modelo de institución. Entonces, no, tenemos una diversidad brutal. Brutal. Yo también coincido con Margarita. Mi primera experiencia con una persona anciana fue verla encadenada a un tanque de gas en una vecindad donde pasaba todo el tiempo para ir a la escuela. Yo siempre la veía a la señora con todo el sol enfrente. Todos salían a trabajar. Digo, la familia tampoco puede hacer milagros, más porque es al que le toca todo. Entonces yo sí pensaría en que esa señora tendría que estar mejor en una institución o en una comunidad que fuera un modelo diferente de institución, ¿no? En una forma diferente. Yo creo que a veces las comunidades, por ejemplo, a mí se me antoja mucho vivir parte de mi vida cuando sea anciana en una playa o en un pueblo pequeño donde yo tenga control y no tenga un distribuidor nuevo enfrente de mi casa, ¿no? O sea, hay formas diferentes y yo creo que tenemos la obligación de ejercer nuestra imaginación y de proponer cosas distintas. O sea, no basarnos en estar en un modelo o en otro. Hay una experiencia muy linda que hizo Hell Page con los Aymaras en Bolivia, que es un grupo indígena, y que en realidad es una casa donde cada uno va y donde las mujeres siguen yendo a pedir limosna porque no tienen más plata. Entonces van todos los días a pedir limosna, pero lo que hicieron es como una especie de refugio donde es como una comunidad de ayudas múltiples. Y en realidad eso uno dice, bueno, no, pero le tienen que dar. Y a veces a mí me asusta cuando incluso empezamos a decir, bueno, no, pero tenemos que hacer una residencia y tiene que estar el psicólogo 6 horas y el médico. Y uno dice, y se vuelve muy caro después. ¿Quién lo financia? No, a veces no hay plata para financiarlo. Y capaz que es más barato que vaya a un hotel y que tenga los servicios de teleasistencia, que son muy baratos, que en realidad hoy
digo, la tecnología va a ser una gran promesa para los viejos y para los discapacitados, porque está ayudando en cosas muy mínimas, ya no hace falta quizás que haya alguien que esté ahí velando por, sino que puede, con un simple llamador ya podemos resolver un montón de cosas. Entonces creo que en este punto lo primero que tenemos que hacer es disolver cuáles son nuestras representaciones y ver, digo, esta cosa de, la verdad que la familia, por lo menos te digo, en Argentina, mayoritariamente la gente te dice, yo no quiero saber nada, ni que mi familia se venga conmigo, ni yo ir con mi familia. Está la idea de que me apoyen, que me cuiden, que me vengan a cuidar, pero vivir juntos no. Entonces, y por otro lado, el cuidador domiciliario, todos lo vemos como la gran promesa de este momento, ¿no? El cuidador domiciliario formado, ya cada vez tiene más estudios. La verdad que a mí me saco el sombrero a veces porque son mis mejores alumnos. Uno dice, el otro día me encontré en un lugar que fui a dar una charla, me dice, ¿sabes cuántas horas dormí para venir acá? 3 horas. Yo digo, y en mi vida un profesional durmió 3 horas para escucharme a mí, pero tiene mucha pasión, tiene mucha ganas. Pero por otro lado uno dice, estamos metiendo en la casa de alguien una persona que tiene un cúmulo de poder y que aún más, si tiene una demencia, tiene un proceso de deterioro cognitivo avanzado, puede hacer lo que se le dé la gana. Y uno dice, ojo con estas cosas, que también tenemos que velarlas. Y de hecho, en Argentina está apareciendo una nueva figura, que es el gerente de adultos mayores. ¿Qué es el gerente de adultos mayores? Una persona con un nivel profesional metido en la gerontología que regula a muchos de estos cuidadores domiciliarios, porque a veces hace falta tener 3, 4, y que además tenemos un problema también, que es gente de clase media para arriba, cuyos hijos se fueron a estudiar a Harvard, a la Sorbona, y resulta que se quedaron solos. Entonces esa gente intenta regular a distancia, a ver qué hace con su familia. Entonces empezaron a surgir estos cuidadores, post-cuidadores, gerentes cuidadores. O sea, fíjense cómo vamos cambiando las formas y que a veces uno dice, bueno, veamos cómo armamos situaciones posibles, pero que no tienen por qué parecerse una a la otra. Y que tenemos que indagar muy bien qué es lo que le gusta. Esto que vos decís de irte a la playa. En Argentina hay 2 lugares de sueño. Uno es irse a la montaña y hay una ciudad en Córdoba, se van todos y no a Mar del Plata. Mar del Plata es una ciudad que tiene un índice demográfico a nivel gerontológico enormemente más alto que el resto del país. ¿Por qué? Porque fue el sueño de todos, de ir a vivir a la playa. Y uno ve viejos por todos lados. Entonces, y uno dice, ¿y esto no es una salida? Sí. ¿Y esto es cortar con la familia? Sí. ¿Y esto es malo? No, porque lo eligieron y se sienten bien. Y cuando no lo elijan más se van a volver. Pero el tema es que se puedan volver. Y esto que ella dice, digo, más allá de que con esta enfermedad infantil de la hiperquinesia, que sé yo, hay una exageración y hay una falta de claridad en cómo se explica. Uno ve problemas neurológicos graves, hasta chicos con problemas de conducta y todo le dicen HDD. Con el deterioro sabemos más, pero lo cierto es que la excusa del deterioro a veces es que cuando queremos manejar al otro fácilmente le decimos y ya no se acuerda bien, ya no sabe, y metemos manos sobre el asunto. Ojo con estas cosas porque el deterioro cognitivo es una herramienta que la podemos usar muy bien para detectar, para cuidar, para apoyar, pero también puede ser una herramienta de poder terrible con el otro, porque lo podemos desarmar todas las posibilidades de autonomía que tiene un sujeto. Si hay algo que desarma hoy la autonomía de un sujeto es la pérdida cognitiva. Y hay que ver cómo Yo trabajé, pero mire, le estoy diciendo esto en el 94, yo fui a Canadá a trabajar en un centro que se llama Cotenage, que además de que las personas con demencia tenían más de 17 actividades por día y uno las veía activas, divirtiéndose, con las limitaciones que tenían, pero divirtiéndose, pasándola bien, me acuerdo haber ido a casas de personas con deterioro cognitivo, que lo que le hacían ellos era cambiarle los sistemas de gas, ponerle ciertas protecciones, digo, hace unos cuantos años, y esa persona podía vivir mayor cantidad de tiempo hasta que en su casa, como ella quería, y en todo caso con muchos servicios del Estado, ¿no? Llevarle comida y todas estas cosas. O sea que a veces, por eso es muy importante cómo pensamos el deterioro y cómo lo evaluamos. Bueno, en cuanto a lo que la doctora decía, me quedo pensando un poco en el modelo que vemos en la película de Ramón, ¿no? Este modelo de vivienda del adulto mayor que tiene cierta independencia, que tiene solvencia económica, ¿no? Y que tiene una posibilidad de bien vivir, ¿no? Y como esta comunidad de adultos mayores que viven en un solo
van encontrando nuevas maneras de comunicarse, porque también en un principio ellos están aislados, están ellos en su mundo, en esta individualización, ¿no? Y bueno, me quedo pensando también, me hizo como mucho ruido esta parte que el compañero comentaba del modelo de Starbucks, ¿no? El modelo económico del adulto mayor. Y yo me quedo pensando y digo, ¿eso qué es? ¿Es inclusión? ¿No? ¿Es discriminación? ¿Es como aprovechar la necesidad económica que tiene el adulto mayor para que me siga produciendo, ¿no? En este modelo neoliberal? Por eso, pero, o sea, ¿qué es? ¿No? O sea, esa es la duda que a mí me da. Pues. Y eso es fácil de contestar. Lo que se quiere saber del adulto mayor, hay que preguntarse al adulto mayor. ¿Usted cómo se siente que siendo arquitecto en un trabajo de barista? Y casi que puedo encontrar la respuesta. ¿Se siente una persona digna? ¿Sí? Que todavía no trabaja. Exacto. Y entonces eso nos lleva a la construcción de la metanarrativa, ¿no? ¿Cuáles son estas representaciones que existen alrededor de la productividad del ser humano? Sí, escuchaba como la mayoría de las intervenciones y las participaciones, y creo que tiene que ver más como desde estas realidades que pudieran estar en cada uno de nosotros a partir del espacio en donde nos movemos y a partir de las propias conceptualizaciones o experiencia de vida. Pero que no se nos olvide, ¿sí?, que vivimos en un país con 65 millones de pobres, según el PNUD, ¿no? Estos 65 millones de pobres viven en algún tipo de pobreza, económica, educativa o material. De entre esos 65, 40 viven en pobreza extrema, es decir, no tienen que comer. Y cuando nosotros segmentamos la población y vamos directamente a los viejos, pues resulta que los viejos están muy a la par, ¿no?, de entre esos pobres, en extrema pobreza, ¿sí?, que tienen un ingreso, pero que no necesariamente, ¿sí?, les alcanza para satisfacer las necesidades básicas. Entonces, cuando imaginamos o pensamos o repensamos en todo esto, pues tendríamos que mirar, número uno, pues cuál es el macrocontexto, para después quizás poder imaginar en la construcción, ¿sí?, implementación y ejecución de ciertas políticas públicas. Y me parece que eso es importante cuando pensamos en cuáles son todas aquellas posibilidades que existen para los viejos en un país, ¿no?, como el nuestro, más allá de lo sociocultural. ¿Qué pasa con el asunto de lo político y de lo económico en relación, ¿sí?, al cuidado de los viejos? Totalmente. Creo que, como dice Bruno Brenner, que en realidad uno tiene que manejarse en una multiplicidad de contextos que interactúan entre sí, que a veces no es tan fácil encontrar soluciones únicas, y que justamente nuestro desafío es la multiplicidad de recursos y básicamente de problematizaciones, que es un poco lo que quería traerle ahora, que es lo que Rawls interpreta. Rawls también es un filósofo Foucaultiano que reinterpreta a Foucault y le da un cierto sentido, una cierta lectura que me parece interesante para poder tenerla como un pequeño esquema, digo, más allá de si sirve para todo o no, o si es demasiado, si cercena de mucho la realidad, pero por lo menos nos sirve para pensar cómo una sociedad construye lo que ellos llaman el gobierno de sí. El gobierno de sí, ¿qué significa? Uno se gobierna a partir de una cierta, Rawls dice, subjetificación, es decir, uno se gobierna en relación a pensar que uno es un determinado tipo de sujeto, ya sea viejo, mujer, varón, etcétera, etcétera. Entonces, lo que él parte para entender este gobierno de sí es la noción de problematización. Foucault, cuando hablaba de problematización, hablaba de cómo una temática deviene en algo que aparece como más comprensible, más lógico, más entendible desde ciertos predicados X, sociales. Por ejemplo, si pensamos en el siglo XIX, vemos cómo se construye claramente la idea del viejo como un enfermo, a partir de esta lógica de la enfermedad, que en realidad no es en parte cierta. Los viejos están más enfermos o de enfermedades crónicas que otras personas. Sin embargo, pensar que la vejez es una enfermedad es un reduccionismo absoluto. Sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta es que
siempre hay problematizaciones que aparecen con cierto grado de centralidad y consenso dentro de una determinada cultura. Entonces, podemos ver la enfermedad, el incremento poblacional o una nueva etapa en la vida como la que nosotros estamos construyendo, con posibilidades y recursos, etcétera, etcétera. Él lo que va a decir es que a partir de esta problematización van a surgir ciertas teleologías. ¿Teleologías qué significa? Fines, formas de vida a partir de ideales propuestos, ¿a partir de qué? De la problematización de la cual partimos. Y en este punto ofrece códigos de conocimiento, formas de realización, que apoyan en alguna medida este valor, este ideal ético, a partir del cual se construyó la idea de problematización. Si hay una enfermedad hay que curarla, si hay una etapa de la vida que es plena de realizaciones, habrá que darle objetivos para que estos sujetos puedan hacerlo. Y en este punto la idea de inclusión, ¿no?, que vos nombrabas, inclusión, dependencia, autonomía, retiro, continuidad, incluso la compañera bióloga, ¿dónde estaba? No, química, ahí está, que en realidad es cierto que muchas cosas no te van a servir como si estuvieras en otros ámbitos, pero también hay que interrogar a la biología a partir de muchas de estas lecturas de la realidad que hacemos, porque justamente el siglo XIX lo que nos muestra es cómo se van construyendo una serie de morales a partir de problematizaciones previas que a veces son microlecturas de la realidad, microlecturas que toman un gran consenso y a partir de ahí se entiende al individuo. Entonces, digo, no me voy a meter en tu terreno, pero sí me parece que es importante analizar críticamente también cómo se construye, por ejemplo, la idea de lo que es la salud o la enfermedad. Esto es un terreno que ha cambiado muchísimo. Ustedes saben que hoy la OMS habla de la salud funcional. Y en realidad la salud funcional, ¿qué significa? Que más allá de tener ciertas enfermedades, uno puede estar funcional dentro de una sociedad, puede estar activo, puede realizar ciertas cosas. Y en realidad nos la creemos mucho la noción de salud funcional y más o menos. Cuando uno dice estoy sano es porque no tiene enfermedad. Uno sigue tomando todavía esta conceptualización. Pero bueno, volviendo a la noción de la teleología, en realidad, cuando uno habla inclusión, ¿inclusión de qué? ¿Inclusión a qué? Una persona, un médico del principio del siglo te diría, ¿qué mejor inclusión para un adulto mayor que está enfermo que llevarlo a una residencia donde puede tener un médico todo el día? ¿Acaso no lo pensamos todavía muchos de nosotros? Y ahí va a estar cuidado, pero esta idea de, por lo menos va a estar cuidado. ¿Esto es inclusión? Sí es inclusión. El tema es que nosotros no creemos que la problematización central sea la salud. Entonces nuestra noción de inclusión es otra. ¿Por qué nosotros pensamos que estar incluido es, estar en una situación de participación sea estudiar? Esto es una ocurrencia de las últimas décadas. Participar puede ser, como decía la boliviana, estar con su familia y ser la jefa de la familia. Entonces estos criterios tenemos siempre que disolverlos en la magnitud de problematizaciones que nosotros tenemos. Y desde ahí decir, bueno, ¿qué significa para mí incluso dependencia y autonomía? Fíjense que uno de nuestros grandes desafíos, y hoy estaba hablando con unos compañeros porque les decía que me quedé un poco preocupado por el tema de la salud, que en algún momento vamos a retomarlo, es ¿qué significa ser dependiente y qué significa ser autónomo? Antes, hace un tiempo, estaba absolutamente claro que una persona dependiente es el que tenía una discapacidad motriz. Hoy no lo pensamos exactamente así. De hecho, estamos pensando que la autonomía y la independencia son dos cosas distintas. ¿Y esto cuánto hace que lo creamos? Hace poquito. ¿Por qué? Porque estamos disolviendo categorías anteriores y necesitamos nuevas. Entonces, hoy lo que decimos, una persona con una discapacidad puede ser autónoma. Con demencia no. ¿Por qué? Porque creemos que la autonomía es una autonomía mental hoy. Construimos esto hoy, que la autonomía es básicamente mental, porque es una cuestión de decisiones. Cuando en realidad uno podría decir, bueno, no sé, digo, no, yo estoy de acuerdo con esto. Lo que digo es, dejémonos la duda de pensar cómo otros construyeron la noción de autonomía. Cuando le daba el ejemplo de Senegal y de estos dementes, supuestamente hablando con los espíritus, nos muestran que las realidades pueden ser construidas de flancos totalmente distintos. Retiro. ¿Qué retiro? Vaya a saber qué retiro. Digo, ¿no? Y decimos, bueno, ¿retirarse de qué? Para San Agustín era retirarse de los deseos, hoy nosotros decimos retirarse del trabajo. Es decir, cualquiera de estas palabras son multívocas y no nos dejemos limitar por ciertos significados
significados que son más pregnantes en un momento determinado de la cultura. Nosotros tenemos que hacer este ejercicio reflexivo siempre. A posteriori, lo que va a decir Foucault, concretamente con la idea de tecnología, es la noción de montaje estructurado. Montaje estructurado, ¿qué significa? Un geriátrico es un montaje estructurado. ¿Por qué el geriátrico se crea a principios del siglo XX? Porque empiezan a aparecer muchos viejos, porque empieza a aparecer una nueva dinámica social, porque empieza... ¿Y saben de dónde se crean los geriátricos? En realidad es la transformación que sufren las residencias para mendigos en residencias para adultos mayores. Bueno, en Argentina tenemos experiencias de lugares para viejos y para huérfanos, que eran lugares intermedios. Entonces, lo que uno ve, que me parece que es algo evidente, en realidad cuando uno ve la historia, ve cómo estas cosas se fueron transformando y mimetizando con los contextos actuales. Entonces, la tecnología es el montaje que realiza una sociedad para darle lugar a una cierta teleología. Si la idea, digo, y si hay algo que sostiene todavía hoy las residencias, es la noción del cuidado. Y fíjense, cuando a nosotros se nos parece un viejo, por más gerontologizados que estamos, uno lo que siente es que tiene que cuidar al viejo, ¿no? Esta idea de fragilidad aparece como el elemento central y donde nosotros tenemos que ir a cuidar de alguna manera. Yo siempre cuento que una vez hicimos una jornada y vino una famosa bailarina argentina que tiene 80 años y sigue dando espectáculos de danza. Y ella lo que hizo fue modificar todo su espectáculo al lado de una silla. Entonces todo lo que hace es alrededor de una silla para evitar caerse, ¿sabe? De sus limitaciones. La verdad que todos nosotros los gerontólogos estamos con un miedo a que se caiga todo el tiempo terrible y que si hubiese sido una chica joven no hubiésemos tenido ningún miedo. O sea que hay algo que todavía lo tenemos muy aferrado nosotros, lo que hablamos de ayer, de cómo hay ciertas cuestiones que son implícitas totalmente, que esta problematización de que el viejo es un sujeto frágil y que hay que cuidarlo y que hay que evitar todo riesgo, todavía sigue estando muy fuertemente. Y por eso el cuidado aparece como una regla. Pero al mismo tiempo, ojo, que apareció toda esta nueva línea gerontológica de que el viejo es un sujeto con derechos y con posibilidades y recursos, y fíjense la vastedad de instituciones que creamos. Las residencias, los programas universitarios para mayores, centros jubilados de tercera edad, viajes, salidas, es una, como dice Civine, la empresa del envejecimiento se creó. Una empresa, pero por suerte una empresa. ¿Por qué? Porque dentro de un sistema capitalista, más vale que le vendan muchas cosas que solamente le vendan remedios. Porque antes de esto lo que le vendían eran solamente remedios y ahora le vendemos viajes, salida, de todo. Y finalmente, autoridades. Fíjense que el médico, cuando durante mucho tiempo el médico era el que tenía la voz cantante, pero no le estoy diciendo hace siglos, hace cuando yo empecé, el médico era la autoridad sine qua non y los grupos. Yo no sé cómo está ahora acá en México esto. En Argentina hemos generado una batalla muy fuerte frente a esto, no por no incluir a los médicos, sino para que no sean congresos médicos donde los demás íbamos a hablar algo, ¿no? Entonces los médicos hablaban profundamente de todo y todos los demás contábamos alguna anécdota de nuestra disciplina. Verónica, Marilú y otros estuvieron en nuestros congresos donde son de gerontología comunitaria y donde los médicos hablan como una disciplina más a la par del profesor de educación física, del psicólogo, del sociólogo, estamos todos en igualdad de condiciones. Entonces, ¿esto qué habla? Y digo, y concretamente, no solamente por esto, sino los medios. Hoy los medios, y digo, no quiero referirme solamente a mi país, lean el New York Times, que es un diario que toma mucho la cuestión de la vejez, y van a ver que no son los médicos los que hablan solamente. Hablan mucho los psicólogos, hablan mucho los sociólogos, los educadores, es decir, está mucho más repartido esta noción de autoridad. Y finalmente hay algo que es muy interesante que dice que son las estrategias, de qué modo se regulan las capacidades de las personas a objetivos morales, sociales o políticos. ¿Qué significa esto? Al viejo, que en realidad se pensaba que la problematización central era su enfermedad, era un viejo que se lo combinaba a ¿qué? Asistir al médico regularmente. Es decir, que su tarea era cobrar la jubilación e ir al médico. Eran los dos ejes de su vida. Hoy, y en este sentido, apuntamos a que en realidad lo mejor que le podía pasar al viejo era mirarse el ombligo.
¿Tirarse el ombligo en qué sentido? Mirar a ver si tenía algún problema de salud para ver cómo curarlo. Hoy no es que dejamos esto de lado, y mucho menos dejamos de entender la salud, pero incluso la salud, hoy la entendemos de otra manera. Hoy, ¿cuál es la idea? Que no es el médico el que tiene que decirte todo lo que tenés que hacer, sino que uno tiene que apropiarse de su propia enfermedad. Uno tiene que los tratamientos de larga duración, como por ejemplo gente que tiene diabetes. ¿Cuál es la idea hoy? No es que esté pegado al médico, sino que comprenda su enfermedad y que sea su mejor autorregulador. Entonces, fíjense cómo acá hay estrategias para que la gente, para conducir a la gente a los propósitos que en alguna medida esa sociedad había entablado. Y no es que esto es una sociedad paranoica donde parece que nos hacen lo que quieren con nosotros, pero sí en alguna medida nos regulamos a través de problematizaciones centrales que en alguna medida nos llevan a que haya una serie de pasos a partir de los cuales sí podemos entender por qué las realidades se presentan de cierta manera. ¿Se entiende este circuito que planteo o que plantea Ross y que no lo plantea para viejos, pero yo lo traduzco para viejos porque me parece que es claramente traducible? ¿Se queda claro esto? Entonces, ahora para ir terminando esta parte vamos a ir a comer la gerontología crítica. En realidad, la gerontología crítica es una manera de poder focalizar la interpretación de los significados de la experiencia humana. Todo esto que venimos diciendo y que ustedes hicieron aportes fenomenales, en realidad lo que tiene que ver es decir esto. ¿Qué significa deterioro? ¿Qué significa vivir en una institución? Es decir, son planteos que se hacen en la gerontología crítica. ¿Para qué? Para no caer en esquemas repetitivos de manual donde en realidad todos repetimos el mismo discurso. ¿Por qué? Porque en realidad queremos cierto criterio de justicia a nivel de la distribución, pero no distribución solamente de los recursos, distribución del poder, del saber, de quién maneja de quién concretamente tiene más manejo de poder dentro de una cierta sociedad. Y por eso, concretamente lo que él dice, Barthes, es que la gerontología crítica debe apuntar al proceso de poder dentro de una comunidad determinada. Moody, que es un personaje que yo te lo recomiendo porque es una persona más lúcidas y más creativas dentro de la gerontología actual, más allá que ahora está poniendo medio religioso en alguna cosa, pero digo, tiene ideas de ética o de bioética, a vos que te interesa esto, que son maravillosas. Él en un momento hace un trabajo que para mí es uno de los mejores trabajos de la gerontología, donde plantea 4 escenarios de la futura vejez, ¿no? Y hace un trabajo tipo Foucaultiano de este estilo, pero con mucha más originalidad que muchos Foucaultianos como Stephen Katz. Él lo que dice es básicamente tratar de pensar las dimensiones subjetivas e interpretativas del envejecimiento, no focalizar en una idea de vejez y básicamente poder generar algo que para mi gusto es central, que es el conocimiento emancipatorio. Es decir, que el conocimiento que nosotros podamos construir y que los viejos puedan tener les sirva para tener más libertad. Foucault dice algo bellísimo en un coloquio, dice, debemos hacer de la libertad un tema estratégico, es decir, lo que tenemos que ver es cómo ganamos libertad. Libertad y justicia, obviamente, para poder hacer accesible esa libertad. Dannefer considera algo que hoy es un punto muy interesante y muy importante que acá alguien lo trató, que es el tema de modelos positivos. Y ayer también hablamos algo de esto. ¿Qué significa? Poder hablar del envejecimiento exitoso es romper con una metanarrativa donde todo envejecimiento era no exitoso. Más allá de que podemos criticar después el envejecimiento exitoso, lo cual no significa volver al otro, sino que en realidad a veces necesitamos mecanismos propositivos, positivos. ¿Por qué? Porque si no es muy difícil incluir a alguien en una comunidad donde nadie quiere ser parte. Digo, hoy tenemos un problema con los viejos. Los grupos de viejos es un grupo en el cual nadie quiere ser socio. ¿O no? ¿Quién quiere decir yo soy viejo? Pocos. Entonces, en alguna medida, parte de nuestra construcción es que se acepten como viejos. ¿Por qué? Porque en alguna medida aceptarse como viejos le es más útil en lo cotidiano, para algunos por lo menos. Y finalmente, lo que vamos a plantear, bueno, vamos a ver si llegamos a las 2, es la posgerontología. La posgerontología fue una idea bastante temprana mía, imbuido por los conocimientos Foucaultianos, donde yo todavía no conocía la vastedad de la gerontología crítica, hoy lo ubico dentro de la gerontología crítica, y lo que a mí sí me interesa, y es plantear
una problematización crítica de la vejez y de la gerontología. Muchas de las cosas que dijimos ya fueron dichas. Incluso cuando vos te preguntabas quién es el sujeto producido y todas estas cosas, son preguntas textuales que están en el texto. Así que después te lo voy a mandar, vamos en la misma línea de pensamiento.